de una lista de 20 productos consultados en un Walmart en Miami, en Mercadona de Madrid y dos mercados municipales de Caracas, donde resultaba mucho más económico la ciudad de los Estados Unidos, es decir, Miami, seguido de la capital española y Venezuela, donde se estaban representados por lo menos 20 salarios mínimos. Y es que la cesta en Caracas es de 32% más cara que Miami, 14 más que Madrid. Y los venezolanos, como bien apuntaba Leonardo Vera, bueno, bueno, tenemos el poder adquisitivo más bajo del mundo, así que lo tenemos en línea, bueno, para que nos explique eso, porque realmente la gente viene aquí, lo visita a uno y le dice, mira, pero ¿qué pasa? Y esto, por eso quisimos consultarle, porque es un comentario recurrente. Buenos días, Leonardo, bienvenido. Buenos días, Graciela, ¿cómo estás? Gracias por tu invitación para hablar brevemente. Ujú. Sí, Explícanos, bueno, por favor. Ujú. yo creo que sí, nos sentimos a veces muy sorprendidos cuando de pronto algún familiar de estos Ujú. casi 7 millones de venezolanos que viven afuera regresa a Venezuela y va al mercado, hace un pequeño mercado, o acompaña a alguno de sus familiares Ujú. Ujú. y o va, por ejemplo. Ay, se nos cayó. Bueno, esperemos que podamos retomar esa llamada, bueno, esa consulta de 20 productos en Walmart de Miami, una sucursal de Mercadona en Madrid, y los comparó pues con los mercados de Quinta Crespo y de Guaycaipuro. En Caracas la compra resultó es más barata en España, en Estados Unidos, que en Caracas. Entonces, bueno, vamos a ver por qué ocurre esto, y es lo que queremos conversar, preguntarle al economista Leonardo Vera, quien ya tenemos en línea. Hablabas, Leonardo, justamente del comentario recurrente de familiares cuando llegan a hacer mercado con uno, acompañar, ayudar a X, y te dicen, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿No? Claro, se dan cuenta de que los precios en Venezuela de un menú de comida o incluso de alimentos básicos que compras en el mercado, Ujú. eh, a menudo con mucha frecuencia son más elevados que en ciudades donde el poder adquisitivo es altísimo o mucho más alto que en Venezuela. Y una gran incógnita, obviamente, para quien analiza esto, es como un país con tan bajos salarios, en donde quizás los costos de nómina por el personal que le emplean las empresas es tan bajo, como terminan con una estructura de precios tan elevada. Ujú. Entonces, obviamente, esto es un tema que hay que investigar. No tenemos una respuesta clara. Presumimos que dentro de la estructura de costos de las empresas hay costos que no son naturales al proceso empresarial, como por ejemplo el sacar una carga de los puertos, el transportar una carga de un sitio a otro en el país por donde debes pasar por una cantidad de alcabalas y donde tienes una pérdida de producto. No sabemos si quizás este accionar del Estado, en donde hay tantas normas de cumplimiento, tantos impuestos, tantos derechos que pagar, que terminan encareciendo los productos. No sabemos si es un problema de competitividad, porque también podría ser un problema de Ujú. muy baja productividad de nuestras empresas, que ciertamente son empresas ya muy añejas, con poca inversión, Ujú. eh, para mantenerse al día. Incluso muchos de nuestros nuevos emprendimientos son todavía emprendimientos muy precarios y que trabajan con unos altos costos fijos. No sabemos si el problema son los costos fijos, es decir, los alquileres que deben pagar las Ujú. empresas para almacenar sus productos o para vender sus productos al detal. Es decir, es un problema bastante complejo, pero que sin duda alguna revela que frente a esta caída muy grande de la demanda que hay en Venezuela, porque en este momento hay una caída en la actividad económica, las empresas no puedan reaccionar bajando sus precios en dólares, marcando precios en dólares mucho más bajos, sino que hay una resistencia a la baja. Hay una estructura de costos muy rígida, entonces esa estructura de costos es digna de ser investigada. Pero tenemos un problema gravísimo, que es Ujú. ese problema en que nos hemos vuelto un país caro en dólares, con unos salarios miserables, con unos ingresos miserables de la población. Ujú. Claro. Cuando dice que hay que investigar, profesor, ¿qué es exactamente lo que habría que investigar? Bueno, todo eso que enumeró, pero ¿dónde podría estar el cuello de botella? ¿Por qué? ¿El porqué de esto? Bueno, en Venezuela se hacía años atrás, cuando todavía funcionaban las instituciones que recopilaban información estadística, Ujú. la encuesta industrial, y habrían encuestas empresariales. Esas encuestas han desaparecido porque parte de la debacle de las instituciones públicas en Venezuela
se mide también por eso, por la falta de capacidad que hoy tenemos de recoger información. Ujú. Entonces es necesario meterse en la estructura de costos de las empresas y tratar de ver qué está pasando a nivel de la estructura de costos, qué es lo que más pesa, qué es lo que impide que los precios se alineen a los precios internacionales. No más nos movemos un poquito a nuestro vecino en Colombia y agarramos cualquier cesta, agarremos una cesta de 10 productos, por ejemplo leche, 1 kilo de pollo, 1 kilo de arroz, pasta, una botella de vino, y vamos a ver que estamos más caros que en Colombia. Entonces, el tema, y cuando digo investigar, es que Ujú. necesitamos información, necesitamos que Claro, el sector claro. público se ponga a trabajar levantando información, y necesitamos investigadores, gente que se meta en estos temas para poder efectivamente entrarle con políticas públicas a estos problemas. Si el problema es que tenemos demasiados impuestos municipales, demasiada Exacto. Ujú. persecución desde los bomberos hasta no sé dónde, en donde hay que estar pagando coimas y cosas y peajes, etcétera. Ujú. Bueno, ese es un tema de políticas públicas que se arregla con política pública. Si el problema es de competitividad, ese es un tema también que se puede ir arreglando con políticas públicas, favoreciendo la entrada de nuevos competidores, favoreciendo la libre competencia, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, mientras no hagamos eso, todo lo que uno pueda decir o cualquier analista como yo pueda decir son hipótesis, ¿no? Claro, claro. Hipótesis que tenemos que ir como comprobando sector por sector, local por local. Te reúnes con una empresa o con un empresario o algún vendedor de cosas al detalle y le empiezas a preguntar, y por ahí más o menos empiezas ¿Por a dónde va la escudriñar para cosa? tratar de saber qué está pasando en esa línea de productos. Ujú. Ahora, ajá. Eso es lo que básicamente quiero decir. Ok, inflación, COVID-19, se me ocurre, o sea, que el producto no haya, no exista y entonces hay que buscarlo de manera muy, bueno, hay que buscarlo. Eso también pudieran ser factores, profesor. Bueno, fíjate que por el contrario a lo que estaba pasando, si retrocedemos unos 5, 6, 7 años atrás, el problema de Venezuela era la escasez de productos. Ujú. La gente tenía poder adquisitivo o cierto poder adquisitivo. El país no había sido devastado por la hiperinflación que tuvimos desde 2017, pero el problema era que no habían productos. Ujú. Entonces, hemos pasado a una situación totalmente opuesta, una situación en donde hay una gran variedad de productos, incluso de cosas que no necesitamos, Ujú. porque no son productos básicos, pero están en el país, y el poder adquisitivo está muy por detrás Sí. de los precios a los que se venden esos productos. Por cierto, una gran cantidad de esos productos son importaciones, ¿no? Mm. De Ujú. todas partes, de diferentes orígenes. Ahora, lo que sorprende es que Venezuela estos 2 primeros trimestres del año ha entrado en un proceso de estancamiento económico. La economía no está creciendo, la demanda ha caído, tú entras a los centros comerciales, ves poca gente, ves a los supermercados poca gente, preguntas constantemente, yo estoy preguntando a vendedores al detal cómo te ha ido este mes con respecto al año pasado. La respuesta es unánime: esto no se está moviendo, esto está lento, más lento que el año pasado, las ventas Ujú. me han caído. Entonces, ¿cómo en un escenario de caída en la demanda no disciplinan los precios? Porque los precios no Exactamente, caen. porque deberían Entonces, bajar los precios como o al hizo. menos no caen Ujú. significativamente, porque Ujú. sí hay que reconocer que algunas cadenas comerciales, Bueno, algunas marcas están ajustando precios. una de hamburguesas bajó los precios. Bueno, yo me fui a comer, esto es muy anecdótico, pero Es me fui a la de comer las una letras cachapa, amarillas, la de las letras una, amarillas, esa. sí, Ujú. una cachapa Ujú. de queso o de carne mechada. Me la fui a comer hace varios meses y costaba $19. Ujú. Eso Qué locura, qué es una locura. cosa que no tiene pies ni Sí, cabeza. sí, sí. Entonces, claro, entonces el tema es que yo creo que si hay una respuesta empresarial, hay, digamos, algunas empresas que han tratado de ajustar su línea de productos a Ujú. una nueva realidad, a una realidad de un cliente que es mucho más pobre de lo que era años atrás, que tiene poco poder adquisitivo. Entonces han ido cambiando las presentaciones, algunos han ido ajustando precios a la baja, tratando de perder un poquito de margen, de reducir un poco su margen. Recordemos también que esta es una economía donde se trabaja con altos márgenes, y se trabaja con altos márgenes porque no hay crédito, Graciela. Es Exactamente, decir, tú no hay para crédito. poder financiar tu capital de trabajo, es decir, para poder seguir reproduciendo la actividad a la que te dedicas, necesitas crédito.
pero no hay crédito. Esta gente acabó con el crédito bancario a través de estas medidas que ven implementando de un encaje de 73% y Ujú. además la hiperinflación, hay que decirlo también así, achicó todo el sistema financiero. Entonces, cuando tú no tienes fuentes de financiamiento, tienes que autofinanciarte. ¿Y cómo te autofinancias? Sí. A punta de margen, es decir, Ujú. con márgenes más altos de Ujú. lo que podrían ser si tuviéramos un mercado de crédito mucho más fluido. Ujú. Entonces, bueno, quizás algunos empresarios están recurriendo a reducir un poco los márgenes para tratar de mantener sus productos competitivos. Porque el problema es que mientras tengamos productos nacionales, mientras estemos hablando de productos nacionales, ¿verdad?, sumamente caros, las importaciones tarde o temprano se los van a ir comiendo. Mm. Porque tenemos un tipo de cambio bastante sobrevaluado, es decir, que está una tasa que está muy por debajo de la Sí, tasa que de la realidad. realmente equilibraría un poco o mantendría en equilibrio los niveles de Qué precio. Entonces, difícil, qué difícil. Ujú. entonces, digamos que el sector empresarial, pues sí ha desarrollado ciertas estrategias, pero la impresión que yo tengo, y esto te lo digo sin tener ningún estudio a la mano que Ujú. realmente nos pueda decir con rigurosidad que esa es la causa, la Ujú. impresión que yo tengo es que dentro de las estructuras de costos de la actividad empresarial venezolana, cualquiera que sea de servicio, manufactura, etcétera, entran una cantidad de cosas que están relacionadas con las normas de cumplimiento, las Ujú. regulaciones y las Ujú. intervenciones gubernamentales, el Ujú. peaje, la corrupción y todo eso, Ujú. que hace que Venezuela tenga una estructura de costos bastante Alta. anómala. Wow. Bueno, profesor, de verdad que muchísimas gracias. Y eso es tan cierto, esa impresión que suena tan razonable que uno no sabe por qué sube un producto, pero uno va al supermercado un día y a la semana que viene sube sin explicación. O sea, ¿no? Por todo eso que usted está identificando, profesor. Exactamente. Claro. Ujú. Bueno, sí. Es así, Espere- Ajá. Esperemos que esto llame la atención de quienes hacen política pública en Venezuela. Le te digo, lo más importante es empezar a levantar información y poner a Ujú. los investigadores a investigar sobre estos temas para Ujú. desarrollar políticas públicas. Sí, señor. Gracias, Leonardo. Muchísimas gracias Bueno, por el un contacto. abrazo, Un gracias por abrazo tu enorme. contacto, Graciela. Hasta Claro que luego. sí, a la orden. Leonardo Vera es economista y bueno, hablamos de esto y es que es una constante. La gente que llega y va a hacer mercado con uno porque quiere ayudarte, bueno, comprar porque se va a quedar en tu casa y no sé qué más. Y entonces te dice, pero ¿qué es? Un cartón de huevo aquí cuesta esto, un cartón de... Es insólito, pero bueno, esto, lo que dice el profesor, hay estructuras de costos que no sabemos cómo se manejan aquí y por qué sube un producto de una semana a la otra sin, bueno, de una manera tan, a veces tan drástica. Vamos a colocar al 1 y 46, por supuesto.